Y nosotros tenemos ahora una sección. Por supuesto que sí. Sí, una sección fantástica que es con las enfermeras y los enfermeros de Chile. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Del déficit de enfermeras y enfermeros que existe en el sector público. Y que es muy importante, tiene que ver también con cómo se mejora la salud pública en este caso, y que tiene incidencia relevante en la manera en que se siguen los tratamientos y se salvan vidas. Exactamente. Para eso tenemos a la vicepresidenta de FENACENF, Magali Miranda, y Consuelo Cerón, enfermera y decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de los Andes. Y vamos a revisar justamente este estudio de la Universidad de los Andes con FENACENF, que habla sobre la mortalidad en los hospitales donde existen menos enfermeras y enfermeras. Bienvenida Magali y bienvenida Consuelo. Muchas gracias por estar hoy día aquí en La Voz de los que Sobran. Partimos por ti, Magali, para que nos cuentes sobre esto que vamos a estar conversando y este déficit que existe en el sector público. Así es, muchas gracias. Buenos días todavía. Debo decir algo, sí, estamos con Martita Simonetti. Perdón, lidera el... Perfecto, Marta, disculpa. Perdón, Marta, teníamos la información de la invitada anterior. No pasa nada. No hay problema, también es colega enfermera. Bueno, efectivamente, justamente hoy día queremos hablar de lo que significa el impacto tanto para nosotros, porque bueno, es uno de los motivos por los cuales nosotros nos conformamos como asociaciones en un principio, asociaciones de enfermeras y enfermeros en los hospitales, y luego como federación. Y es porque uno de los temas significativos para nosotros como condiciones laborales es que no contamos con una dotación adecuada para atender a los pacientes. Y esto impacta sin duda en una sobrecarga de trabajo, en el tiempo de espera, que no es muchas veces la oportunidad adecuada para atender un paciente. Claro. Y cuando estamos hablando en temas de salud, eso, claro, las consecuencias de aquello es mayor. O sea, no es como a ti se te pasó la olla y se quemó la comida. Aquí pasa, tiene una incidencia directa con la continuidad de la mejoría o no mejoría de las personas. Tal cual. Eso es bien impresionante, porque si hablamos de sobre la mortalidad de los hospitales donde existen menos enfermeros y enfermeras, o sea, estamos hablando de un factor que es clave a la hora de la vida y de la muerte de las personas que llegan a los hospitales. Martita, no sé si nos quieres ahondar entonces en este estudio que ustedes realizaron en la Universidad de los Andes. Sí, les comento. Muchas gracias primero por habernos invitado a Magali y a mí a este programa. Estamos muy contentas, nos conocemos desde hace un tiempo con Magali y compartimos muchas de estas preocupaciones, ¿no? De ver cómo la carga de trabajo de los enfermeros es tremendamente grande en los hospitales, y eso ha motivado un poco una línea de investigación en la que llevo trabajando varios años junto con un equipo. Dentro de ese equipo está Consuelo Cerón, que precisamente ustedes la mencionaban, y hemos tratado de ver, por ejemplo, el tema de las dotaciones. Para el público que nos escucha, cuando hablamos de dotaciones nos referimos a cuántos pacientes tiene un enfermero a su cuidado en un hospital. Obviamente eso depende de varios factores. Va a depender en primer lugar, va a depender de qué tan enfermo está el enfermo, ¿verdad? Si yo trabajo como enfermero en una UCI, cuido habitualmente a muchos menos pacientes que si cuido como enfermera a pacientes de un piso general. De todas maneras, leyendo y teniendo contacto con enfermeros y realidades de enfermería de otros países, yo en particular y otras personas de nuestro equipo nos hemos dado cuenta de que los enfermeros en Chile trabajamos bajo mucha presión y bajo estándares de dotaciones que se alejan mucho a lo que se ve en otros países. Te voy a poner un ejemplo de lo que vimos en este estudio. Nosotros en ese estudio que ustedes conocen, estudiamos 40 hospitales chilenos y miramos cuál es la asignación de pacientes de los enfermeros en pisos comunes de cirugía y de medicina. Ya. Si tú vas a Estados Unidos, hay estados donde está regulado por ley
que en un piso similar un enfermero no puede cuidar a más de 6 pacientes. En Chile tenemos hospitales donde un enfermero cuida más de 20 pacientes en un Oh, piso semejante. Y en promedio el nivel nacional de todas las unidades que estudiamos fue de 14 pacientes asignados por enfermero. Entonces, claro, no es de extrañar que nosotros al hacer un análisis con los resultados de los pacientes veamos un deterioro de la calidad de la atención y que los pacientes tengan menos probabilidades de resultados óptimos. ahí estamos mostrando el estudio. Interesante el estudio sobre profesionales de enfermería en la red hospitalaria chilena, con Fondesit también. Ahí está, Ujú. Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, y ahí está donde se pudieron hacer estas comparaciones. O sea, son una enfermera o un enfermero chileno atienden al triple o un poco más incluso que una enfermera o enfermero en Estados Unidos, digamos, o Ujú. más bien lo que debería ser, que son los 6 pacientes. Exactamente, ¿Y eso exactamente. es Yo igual en el creo que sistema uno público y en el obviamente, privado? ¿O no, Marta? eh, esa es una buena pregunta. Este estudio que tú estás mostrando incluye algunas instituciones privadas. Hay un par de ellas que tienen la realidad ideal, que uno podría, que son alrededor de 7 pacientes u 8 pacientes, que yo lo considero bueno Claro. para nuestro contexto chileno. Pero también hay instituciones privadas donde los enfermeros tienen alta carga de pacientes. Y lo otro que llama la atención es que existe disparidad dentro del mismo sistema público. O sea, no es que todos los privados estén bien y todos los públicos estén mal. Incluso cuando miramos los públicos, hay diferencias en la asignación de recursos, Mira. habiendo hospitales públicos donde los enfermeros cuidan a lo mejor a 10 pacientes y hospitales donde, como les decía antes, cuidan a más de 20 pacientes. Entonces, eso también nos ha permitido ver que dentro de un mismo sistema de salud hay condiciones desiguales de trabajo para los enfermeros. Y Qué en eso estamos interesante. trabajando y en eso es lo que hemos tratado de transmitir a las autoridades de salud en las instancias que hemos tenido, de ver cómo emparejamos, ¿no? Mejoramos, pero también emparejamos a nivel de los distintos hospitales. Es importante Ah, eso, yo quiero marcar ¿no es algo, porque cierto? a este estudio, que es muy relevante en cuanto a la información, me imagino y dejo abierta la pregunta para que cualquiera de las dos la responda, que debe haber otras brechas regionales. No es lo mismo la cantidad de enfermeras disponibles en Santiago que los que pueden estar en Coyhaique. Brechas también, no solamente del recurso humano, brechas de herramientas con las cuales trabajar, que me imagino que son relevantes. ¿Cómo ven ustedes también esos aspectos? Sí. ¿Me permites, Martita? Sí. Claro, Rodrigo, tú eres muy asertivo en lo que estás planteando. En Arica no cuentas con toda la dotación, lo vivimos ahora con la complejización de camas en plena pandemia, donde tuvimos que hacer esfuerzos importantes, constituir unidades de paciente crítico en unidades de paciente donde no cuentas con la red de oxígeno, no cuentas con la red de gases adecuados ni de líneas de aspiración, por decirlo algo muy técnico. Entonces, esto es en infraestructura. Y por otro lado, desde el punto de vista de capacitación, especialización de personas. Entonces, va de la mano con la dotación de enfermeras, la dotación de enfermeros, con la especialización además. Y después voy a tocar otro tema que también es importante y es importante para que la comunidad lo pueda internalizar. No todas las personas tienen la experiencia de llegar a un hospital. Por lo tanto, cuando uno vive la experiencia desde dentro, lo puede entender. Cuando se han formado personas, un equipo que ya se ha adecuado, se ha especializado en un tema, el desvincular a esa persona es pérdida de recursos, porque esa persona ha tenido que invertir tiempo, experiencia, pacientes que han tenido que vivir con la experiencia de encontrarse con una persona sin mayor experiencia, redundando un poco en el tema, pero hay que volver a preparar a alguien. Entonces, este es un tremendo insumo que habilita, que le sirve a las autoridades para aumentar las dotaciones.
para justificar en el presupuesto nacional el que realmente existan las dotaciones adecuadas para atender a la población y que no estemos parchando, cambiando un personal de un lado para otro, realmente conformando la complejidad de las camas, es decir, habilitar una cama de un hospital no como cama básica, sino que habilitar una cama tanto con infraestructura como personal especializado para lo que necesita el paciente. Hoy día las personas que estamos atendiendo en los hospitales no son las personas que están esperando un examen, sino que a ellos se les está atendiendo o se está habilitando la hospitalización domiciliaria, donde el equipo va donde el paciente. Y en los hospitales están quedando las personas que realmente necesitan varias atenciones complejas, invasivas, monitoreo. Entonces, si vemos eso, además, porque el estudio que aplica la Universidad de los Andes es para servicios médico-quirúrgicos, que no son de mayor complejidad. Perfecto. Si eso nosotros lo llevamos a estas otras unidades, el impacto aún es mayor. Es más crítico. Y esta sí de gatillante impacta en la mortalidad de las personas que están hospitalizadas. Absolutamente, eso me parece a mí que hay que dejarlo clarísimo porque es fundamental. Quiero hacerle una pregunta a ambas que tiene que ver con una cosa como cultural. A veces siento que las profesiones, los oficios que vienen desde los cuidados, que no es cierto que siempre se nos pusieron con mayor responsabilidad a las mujeres, ¿no? Por una cosa cultural, ¿no? Como que tienen como que se subestiman por la sociedad. Entonces terminamos con peores sueldos, ¿no es cierto? Que sucede también en el ámbito de la educación, como que pasa mucho en la educación y en la salud, ¿verdad? Entonces sienten que hay una subestimación a veces de la enfermería cuando es una profesión universitaria para la que se estudian muchos años, que tiene especializaciones también, como hacías tú hincapié, Magali, también, ¿no es cierto? Y que es una carrera científica compleja, ¿verdad? Tienen la vida y la muerte de las personas cerca. Yo creo que muchos que hemos sido, bueno, yo vengo de una familia de enfermeras, voy a ser súper honesta, entonces como que siempre defiendo un poco la carrera. Entonces, pero también a lo que quiero ir, hemos sido pacientes, ¿verdad? De hospitales, de centros médicos en general. Siempre nos sentimos tan acompañados por las enfermeras, por los técnicos en enfermería también. Entonces, pero a la hora de los QS eso no se traduce en un buen sueldo o las horas que corresponden, ¿verdad? O, como ustedes dicen, están sobrepasadas de pacientes. Los dejo ahí como, es una reflexión mía, pero no sé si la comparten. Parto contigo, Marta. Bueno, yo decía que impresionante el conocimiento y la comprensión de la profesión de enfermera. Ahora me calza todo porque viene de una familia de enfermeras. Sí, que mi madrina enfermera universitaria y siempre defendía, me decía, nosotros sabemos más de administración que los médicos, deberíamos nosotros estar administrando los hospitales. Efectivamente, gestión, quizás no todas las personas saben, ¿no? Pero mucho de la gestión de las instituciones de salud está en manos de los enfermeros y en general hay algo que está como en el gen de los enfermeros que tienen muy buenas características gestoras. Así es que tú tienes toda la razón y hiciste una muy buena comparación con el ámbito de la educación. Hay muchos de los males, entre comillas, que aquejan a los educadores que son muy parecidos en la enfermería. También respecto de temas como la sobrecarga laboral, así es que es una buena comparación. Yo creo que sí, efectivamente, muchas veces ha habido una infravaloración de lo que hacen los enfermeros y yo creo que eso es por no entender el rol que cumplimos y en eso parte de la falta está en nosotros mismos, que podamos transmitir mejor el trabajo que realizamos y creo que la pandemia en ese sentido fue una excelente oportunidad para nosotros. La respuesta de todo el sistema de salud, la adaptación de camas UCI, la transformación de servicios completos para poder recibir a pacientes críticos, eso en gran medida fue trabajo de los enfermeros y yo creo que a nivel mundial hubo como un reconocimiento de
el papel que cumplieron los enfermeros para dar respuesta a la crisis sanitaria. Eso es muy real, ¿ah? Y me acuerdo de esos aplausos, que era tan bonito Eran también, cuando, ¿no es espontáneos. cierto? Sí. Sí. Hay mucho personal que se contrató y que ya no forma parte del sistema y eso Está trae muy sus mal. complicaciones Eso también. está muy mal. Magali, ¿qué puedes decir también sobre este tema? Totalmente de acuerdo. Hay un tema cultural, como lo señalas tú, y no se trata de ocupar el puesto de otro o administrar. Hay muy buenas prácticas en el extranjero donde quien dirige un hospital no es una persona, es un equipo, donde se requieren distintas miradas. Entonces, si el enfoque Muy real. está como una organización donde el presidente es quien toma la decisión, una mirada presidencialista, no es buena. Y dentro de la estructura hospitalaria también hay esta estructura jerárquica donde hay una dirección y un aspecto presupuestario, pero en el camino que estamos hoy día, y es uno de los fundamentos por los cuales nos organizamos las enfermeras, porque claro, en este ejercer la enfermería se posterga mucho la familia, porque prioriza sin duda a las personas que están bajo tu cuidado y que son los pacientes, que lo entendemos, son las personas que están en condiciones de vulnerabilidad y en ese sentido tenemos mucho que decir y en muchas ocasiones ha ocurrido que la enfermera subdirectora de enfermería no es escuchada, no es parte del comité técnico o simplemente no están instaladas la norma técnica número 19 que habla de una subdirección nacional de enfermería. Entonces, va todo de la mano. Yo creo que estamos en este camino de reconocimiento, no de reconocer o de aplaudir por aplaudir, porque en el fondo no tenemos otra alternativa. Es por lo que nos hemos formado, hay un compromiso ético donde la persona está muchas veces antes que nosotros, que nuestras necesidades, porque Claro. es lo que la condición de paciente así lo determina. Tenemos ¿Sí? hartos comentarios acá en nuestras distintas redes sociales, por supuesto. Marisol Aliaga dice, una consulta, ¿cuántos pacientes residentes asignados tiene una enfermera que trabaja en una residencia de ancianos un fin de semana? Mira. Doris Vera dice, hay una porción del ausentismo de nuestros profesionales en salud pública que realmente trabajan mucho y revientan, y la otra que tocan sus bolsillos, y la avaricia los lleva al sector privado. Miss Ivana Ramírez dice, capacitación de TENS. Regina Flores dice, la entrevistada podría nombrar los hospitales y o regiones que tienen más dificultad. Y Kiara Yara dice, en varios hospitales públicos las condiciones de trabajo son indignas. Los únicos que tienen acceso a residencias son los médicos. No me extraña que estén con déficit de enfermeras y enfermeros. Ojo, también a veces en los hospitales públicos, los SESFAM, no hay espacio. Eso es súper doloroso también como sociedad. Y poco y nada se habla de eso también, ¿no? O sea, porque las poblaciones de los lugares han crecido muchísimo y no han crecido los centros de salud que ya sea preventiva, primaria, ¿no es cierto? O, por supuesto, lo que tiene que ver ya cuando estamos enfermos, como los hospitales. Como que no crece eso, sin embargo, la población ha crecido mucho y sobre todo la que se atiende en el sector público ha ido aumentando. ¿Cuáles son? Es verdad que hay algunas regiones que están que tienen más urgencias que otras, lo dijimos, pero tenemos, Marta, exactamente ese dato de cuáles son las que están más perjudicadas. Yo no tengo el dato exacto en la cabeza. Sí, si miramos, si comparamos Santiago con regiones, efectivamente en regiones hay más dificultad para poder tener un número suficiente de enfermeros trabajando en los hospitales. Perfecto. Ahora, esa dificultad yo creo que obedece a dos cosas. Uno, que puede ser la disponibilidad de cargos y los cargos se autorizan a nivel central, o sea, eso ya depende más del Ministerio de Salud y del Ministerio de Hacienda qué cargos están aprobados en los hospitales. Pero también quizás hay pocos incentivos para que los enfermeros se vayan a trabajar a provincia y en Santiago nos alimentamos mucho de que hay muchas universidades formadoras de enfermeros y a veces eso en provincia hay menos, ¿verdad? Entonces,
también los enfermeros que están ahí, digamos, para poder llenar la demanda son menos. Claro, es más fuerte. Tenemos las conclusiones del estudio para mostrarlas también ahí. ¿Cuáles son las conclusiones del estudio para que podamos compartirlas y conversar sobre ellas? Acá está. La estamos mostrando. Dice, la fuerza laboral de enfermería en los hospitales está compuesta principalmente por enfermeras jóvenes y de poca experiencia. Miren, los hospitales en Chile muestran una gran variabilidad en sus dotaciones. Mayores cargas laborales se asocian a un aumento de la mortalidad y los reingresos. Los hospitales en Chile muestran variabilidad en la calidad de sus ambientes laborales. En peores ambientes aumenta el porcentaje de enfermeras con burnout, que es como que se queman, Estrés. ¿no? Claro, una Estrés. especie de estrés muy fuerte, porque por algo tiene ese nombre de burnout, ¿no? Insatisfacción laboral e intención de dejar el trabajo. Gestionar mejores ambientes de trabajo de enfermería es una medida costo efectiva. Qué interesante eso último. ¿Qué significa que es una medida costo efectiva? Nosotros siempre estamos con dos frentes de batalla, digamos. Uno es que haya más enfermeros en los hospitales y otro también es que los ambientes al interior de los hospitales sean de mejor calidad. ¿Por qué? Porque en el fondo los enfermeros que trabajan en ambientes más positivos hemos visto que tienen menos burnout, están más satisfechos y de alguna manera eso hace, por un lado, que permanezcan más tiempo en la institución, que es un tema que tocaba Magali y que también nos preocupa, y también rebota en que los pacientes estén mejor cuidados. ¿Por qué decimos costo efectiva? Porque comparado con aumentar el número de cargos de enfermeras, que también se necesita, a veces hay cosas que tienen menor impacto en la inversión y que pueden también mejorar las condiciones de trabajo de los enfermeros. Mira, qué interesante. Magali, ¿tienes alguna reflexión final que quieras dar para ya ir Sí. cerrando? Sí, por supuesto. Yo creo que de las personas que estaban consultando estas conclusiones y este estudio se puede acceder. Los hospitales han colaborado en esto y es un fundamento para justificar la solicitud de dotación. Pero hay espacios de participación ciudadana, los COSAM, los Sí, pues. COSOC dentro del hospital, el Consejo Consultivo, y se puede consultar cuál es la dotación, porque aquí es sumamente importante. Nuestro ámbito de competencia está directamente relacionado con la ley de derechos de los pacientes. Yo tengo derecho a ser atendido por una dotación segura de enfermeras, porque las implicancias para mi salud son importantes. Entonces, aquí este espacio es para que las personas puedan saber, como cuando yo me subo a un avión y me dicen, usted está en riesgo, puede pasar tal cosa. Bueno, en un hospital también pueden pasar riesgos. Quiero saber si están tomadas. Tú tienes que firmar un consentimiento informado cada Claro. vez que te vas a operar, porque asumes ese riesgo. Exacto. Entonces, O con el una- sentido o de un- impulsar un esto y examen. ser participativo. Incluso en los Exacto. exámenes que son más complejos también firman un consentimiento informado, bueno, claro. sí. Vas al Exacto. dentista, vas a un procedimiento. Entonces, esto es así, es parte de mis derechos. Totalmente. Y así hay que hacerlo valer. Me parece muy bien. Cada 15 días vamos a tener esta sección donde estamos conversando sobre estos temas que son tan importantes. Salud pública, de calidad, universal. Eso es a lo que Y entregando tendemos. información que para la gente Y es en- relevante. Muy relevante. Usted como Eso no importa. paciente tiene que exigir sus derechos, como estaba diciendo Magali ahí, como ciudadano y como ciudadana también, buscando el buen vivir que al final tiene que ver con la salud, ¿no es cierto?, de todas y todos. Muchas gracias Magali, muchas gracias Martita por estar las dos esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Gracias a ti. Gracias a ustedes, ha sido un gusto. Que estén muy Amigo. bien. Chao, chao. Que estén Nos muy bien. Hasta la vemos en próxima. 15 días. Adiós.